Buenos días, profesora, buenos días, muchachos, ¿cómo están? Un placer saludarlos nuevamente por aquí. En esta oportunidad, dándole consecución al trabajo que me fue asignado, vamos a desarrollar el pensamiento contable de Normas McIntosh. ¿Cuál fue su aporte y cuál fue su estructura en la forma de comprender el pensamiento contable? Sin más que hacer, comencemos. Norman Mackintosh nace en Vancouver en 1933 y fallece en el 2011. Nace en costa pacífica de Canadá y en 1946 se traslada a Calgary, provincia de Alberta, Canadá, donde obtiene reconocimiento de la Universidad de Alberta, Western Ontario, y lleva a cabo estudios de posgrado en Harvard. Antes de llegar a Queens en 1967, recibe un doctorado de la Universidad de Gothenburg. Profesor emérito de la Escuela de Negocios de la Universidad de Queen, que es una universidad de coeducación y de investigación ubicada en Kingston, Ontario, Canadá. En la Universidad de Queen, Norman Mackintosh se caracterizó por recibir numerosos reconocimientos por su labor en contabilidad y academia. Destacó por un ávido deportista en fútbol, baloncesto, squash y vela. Su literatura más resaltante está compuesta por 3 libros. El primero, Management Accounting and Control System. El segundo, Accounting, Accountants and Accountability. Y el tercero, Social Software and Information System. La actividad interpretativa de Mackintosh parte de una teoría literaria en sus dimensiones de realismo expresivo y nueva crítica, en donde se realizaron lecturas acerca del realismo contable. Veamos. El realismo expresivo se trata de una corriente de la teoría de la literatura que pretende a través del lenguaje abordar problemas relativos a la verdad y a la libertad. El realismo expresivo se orienta a nombrar cosas, a etiquetarlas, de tal manera que el lenguaje se hace una representación de la realidad, dado que el autor la observa desde una aptitud contemplativa, aséptica, pues no la afecta con sus juicios o pensamientos. La realidad está ahí, afuera, y el texto es una imitación perfecta de la realidad o experiencia, allá afuera. Según Mackintosh, en el artículo del 2002, página 24 a la 26, es una ventana que permite conocer el allá afuera, sin mediaciones o elementos distorsivos, porque contador y auditor, auditor y crítico, actúan con los más altos elevados cánones de independencia, proporcionan un informe objetivo, reflejo o imitación de la realidad o la experiencia. Es decir, la acción pura del sujeto es la construcción del conocimiento. Mientras que la nueva crítica se reconoce que la libertad puede ser representada de diferentes maneras, sin que ninguna de ellas sea necesariamente falsa o contradictoria a la verdad. La salida propuesta consiste en considerar que la realidad se puede describir por sus cualidades estéticas, en un escenario en donde lo primordial es la forma. La nueva crítica, de origen estadounidense, considera que el texto es una urna griega, un trabajo autónomo, autorreferencial, sin conexión histórica y validez universal, en que el texto y lo material se unen en un todo estético y temático, permanente, inmutable, eterno, ignorando que el lenguaje no solo captura significados, sino que los construye. Mackintosh 2002, página 27. Contablemente, los informes se construirán mediante la aplicación cumplida del modelo de las reglas que pretenden lograr que la realidad sea capturada de la misma manera por parte de los diferentes autores, contadores, y valorada sobre las mismas interpretaciones por los críticos, los auditores, alcanzando representaciones objetivas, entendiendo el presupuesto de que las reglas capturan los hechos y los fenómenos y que los mismos son verificables por la comprobación a partir de sus soportes, eliminando las subjetividades derivadas de las interpretaciones de auditores y críticos, logrando la imparcialidad de la información, es decir, las corrientes regulativas. Después de las teorías literarias llegamos al estructuralismo, que se inclina fuertemente en su concepto de estructura, de tal forma que muchos autores afirman que lo trascendental no se encuentra en la experiencia ni en el sujeto en sí mismo. Todo esto es suprimido por el análisis. De toda conclusión de que la sociedad tiene que ver con una estructura social que se crea según las condiciones,
Visto de otra forma, en general, el estructuralismo es un enfoque filosófico que aborda las ciencias sociales desde un campo específico, como sistema complejo de partes relacionadas entre sí, buscando las estructuras que producen significados en una cultura, eliminando de ellas los conceptos ordenadores de la realidad. La economía es una disciplina estructuralista. Se integran por estructuras relativas a producción, distribución, consumo, relaciones sociales, y todas esas partes interactúan y dependen unas de otras. Una contabilidad derivada de la economía integra todas estas condiciones en la perspectiva de información. Washington considera que esta se refiere a la teoría de la contabilidad y de la investigación, que se centra en problemas de medición, reconocimiento y divulgación de la información contable y los efectos de la información contable o señas de retorno de seguridad distribuida. ahora bien, llegamos al postestructuralismo, que es un género lingüístico que nació a raíz de las críticas del estructuralismo, en especial en donde la concentración del conocimiento en las estructuras no reconocían los conocimientos desde sus inicios, desde sus génesis. Visto de otra forma, los teóricos postestructuralistas están de acuerdo en que la realidad es un fenómeno socialmente construido, en lugar de ser algo independiente y preexistente fuera de la acción humana. Postestructuralismo se opone a la existencia de cualquier sistema subyacente para el control de los significados de cualquier texto, dado que el lenguaje crea los significados como ficciones, entendiendo que constituyen interpretaciones separadas de sus referentes, mediadas por el propio lenguaje. Las leyes de la naturaleza no existen en la naturaleza, son creaciones narrativas realizadas por los investigadores y por tanto, no hay una relación directa entre teoría y realidad. Las aplicaciones del postestructuralismo y la interpretación de los informes contables cuestionó los fundamentos de las postulaciones teóricas de fundamentar la contabilidad en modelos hipotéticos deductivos, constituyentes de estructuras de principios y reglas que eliminan la influencia de la subjetividad del contador en la construcción de los informes, reemplazándolas por una intersubjetividad autoritaria que impide al contador ser constructor, negándole la opción de construirse en autor y reduciendo a la función de artesano en el sentido de construir una persona que realiza una actividad mecánica sobre bases establecidas por otros, requiriendo una calificación especial para ello. Los principios y reglas eliminan la libertad del contador para ser autor. Los contadores deben reportar hechos acerca de las transacciones y los acontecimientos económicos de una entidad de una manera neutral y objetiva, y estos informes deben ser útiles para la toma de decisiones, para la cual se requiere que la información sea pertinente y estas cualidades de la información puedan contener altas dosis de contradicción, dado que los hechos son eventos pasados que por definición son irrelevantes. Es útil para rendir cuentas, pero no para tomar decisiones. La toma de decisiones requiere información del entorno del presente y del futuro para ser pertinente, pero debe ser confiable, verificable, fiel y realista. Esta determina incoherencias que pueden conducir al escepticismo y considerar los principios y reglas, y en consecuencia los informes contables como inútiles o carentes de significación. ahora bien, se avanza en el mismo escenario del postestructuralismo en el reconocimiento y la aplicación de la deconstrucción contable, en cual auspiciadora y a cual se le atribuye a Derrida. ¿En qué consiste la deconstrucción? La deconstrucción es un desarrollo atribuible al postestructuralismo que busca comprender la manera en que se construyó un texto, desmontándolo, tomando distancia de él para conocer la esencia sobre el cual se construyó. Es decir, la utilización de la deconstrucción en la contabilidad es explicada por Macintosh en el área de los costos, presentando una discusión inicial entre costeo absorbente o total y costeo variable y marginal. Macintosh deconstruye conceptos de contabilidad aplicada a la explotación de petróleo y gas, deconstruye términos como resultado del ejercicio, costo total o esfuerzos exitosos y reconocimiento contable de reservas. Todo eso explica cómo los cambios de jerarquía en la variable de un texto permite formar alternativas de conocimiento y comprensión como sucede con los hechos y los pronósticos en las representaciones contables.
Después de esto, se puede decir que el conocimiento de la contabilidad desde una teoría literaria, del realismo expresivo, desde la nueva crítica, desde el estructuralismo, desde el postestructuralismo, desde la deconstrucción, dejan en evidencia que la existencia de diversas formas de interpretar los fenómenos, hechos e informes contables, que dudosamente a alguno de ellos se le puede atribuir como falsa, dado que todas producen una información que es útil para un usuario o para un grupo muy pequeño o muy grande de personas. Es decir, Mackintosh buscó una solución a esta problemática mediante la propuesta de una contabilidad heteroglósica de distintas voces. Su postulación se fundamentó igualmente en la teoría literaria, en especial la propuesta expresada por Mikhail Bakhtin. El discurso de Bakhtin es aplicado a la contabilidad por Mackintosh, planteando que los informes contables pueden ser leídos o comprendidos a varias voces, y en tal circunstancia se eliminan las condiciones de indivisibilidad de métodos alternativos de reconocimiento y valoración, porque todos pueden ser incorporados en los informes de manera simultánea y no discriminatoria, como resulta al presentar esta información como complementaria y sin auditar, como lo recomiendan los reguladores contables, como en el uso de las FAT 1969. ¿Qué es lo verdadero? Es lo que funciona. Eso lo dijo Mackintosh y Baker en el informe del 2002. En síntesis, un texto tiene diferentes lecturas, diferentes significados, argumento utilizado para explicar que los informes contables permiten diferentes interpretaciones para diversos usos, abriendo las puertas a la posibilidad de una contabilidad multidimensional que permite interpretar las acciones organizacionales desde diferentes escenarios. Las consideraciones heteroglósicas terminaron en amplias convergencias en el pragmático americano. después de esto, se puede decir que el siguiente nivel de análisis lo establece un giro posmoderno, constituyente de una teoría de sociedad, la cultura, la historia, y en este ámbito se presentan desarrollos interpretativos basados en Foucault y relacionados con la contabilidad como dispositivo de control, que consiste en el control de las acciones y en el actuar de los trabajadores en la organización, sin necesidad de estar presentes, solamente estar vigilados desde una forma coercitiva. Esto es visto desde lo panóptico desarrollado por Bentham, 1838. Dicho de otra forma, se puede expresar de la siguiente manera: según la cual se pueden vigilar las acciones de una población en un determinado espacio, sin ser observado, desarrollando una comunidad disciplinaria por cuanto siempre se sienten observados aunque no lo estén. Esta idea es aplicada desde la contabilidad a las acciones de los administradores y trabajadores que pueden ser vistas a través de la información y derivando de ella un conjunto de índices que describen niveles de actividad y logro. La contabilidad permite vigilar, ver sin ser visto, y tal acción no es simple control psicológico, es un control real. Finalmente, Mackintosh, como base en Baudrillard en 1994, afirma que los informes perdieron sus referentes reales construyendo un sistema de signos autorreferentes, dado que los objetos son recubiertos, enmascarados por intereses y valores sociales que los ocultan, presentándose el fenómeno de confusión de sujeto y de objeto, sustanciando los conceptos. A partir de tales interpretaciones se desarrollan argumentaciones relacionadas con la verdad, encontrando que no es un valor absoluto, es diversa, un asunto de perspectiva parcial e interesado. Después de esto, no nos queda más sino que pensar que Mackintosh tiene un problema con la verdad y la contabilidad. Con base en su dialéctica sobre análisis de control, cuestiona la manipulación de la medición de los beneficios por factores políticos en la regulación o por políticas corporativas referidas al aislamiento de resultados como prácticas orientadas a posicionar o para mantener el posicionamiento de las acciones en los mercados de valores o para determinar los retornos de inversiones adecuados, para satisfacer expectativas corporativas y de inversiones mediante la aplicación de una adecuada regulación que permita tratamientos alternativos dentro de la organización mediante la construcción de la verdad. Los informes contables
son el producto de un proceso político en el que la verdad contable se define por relaciones de poder y no por aspiraciones superiores como la justicia y la equidad, reconociendo desde luego que la verdad objetiva, es decir, la verdad como correspondencia y aún como coherencia, no existe. La investigación contable es una corriente principalmente ortodoxa. Argumenta que las representaciones contables describen la realidad económica desde una epistemología objetiva, sin reconocer la existencia de características relativas del observador, que internaliza tales observaciones, y por tanto confronta la posibilidad de tal representación realista, dado que resulta imposible establecer mediciones neutrales y objetivas para informes socialmente construidos, con base en normatividad que permiten métodos alternativos de reconocimiento. La corriente principal de investigación contable declara que el consenso alrededor de las reglas de juego conduce a representaciones epistemológicamente objetivas, lo que podría ser cierto. Por experiencia ha demostrado que tal condición no se cumple, por ejemplo en el caso Enro, que actuó dentro de una normativa en términos de prácticas contables estructuradas desde un conglomerado corporativo, pero la realidad material determinó la insolvencia que lo arrojó a la crisis. Ahora bien, sin duda el trabajo de Mackintosh devela aspectos profundos de la realidad, señalando que los conceptos de verdad como correspondencia y coherencia no son posibles en la contabilidad y concluyendo que la verdad contable es subjetiva, contingente y parcial. Pero con todo lo dicho, estamos claros, o por lo menos tenemos una noción de que Mackintosh es crítico, pero analizando los textos de Mackintosh, se puede afirmar algunos elementos claves para discernir su alcance en sus obras. Mackintosh es calificado por el universo de la investigación contable dentro de la corriente crítica interpretativa, y algunos dicen que fue más interpretativo que crítico. Si se entiende la crítica como una acción objetiva, una oposición a los planteamientos evaluados, una confrontación, tendríamos que reconocer el pensamiento marcadamente crítico del autor, sin requerir estudiar profundamente sus obras. Muchos lo señalan de contestatario a las corrientes dominantes sin más análisis. por este motivo, la crítica es ante todo un análisis, un discernimiento, un ejercicio de conocer a partir del sujeto que busca la verdad profunda, construyendo explicaciones históricas y filosóficas para aceptar a los campos normativos, lingüísticos, estilísticos, para llegar a la crítica textual. Es entonces el análisis, la reflexión, el cuidado estudioso de los textos, más allá de la reproducción mimética, lo que caracteriza a la crítica, y ello permite reconocer a Mackintosh para que lo analice pero desde un punto más alto. La acción crítica de este autor se inicia en un giro lingüístico que parte de sustituir el objeto del conocimiento por el texto y el método por la interacción en niveles iniciales del estructuralismo, avanzando hasta el postestructuralismo para comprender el proceso de conocimiento y el lenguaje en el campo de la contabilidad y llegar finalmente al posmodernismo, que le permite conocer la cultura, la historia y la sociedad desde las construcciones contables. Desde las construcciones contables, claro, pero la mutación del objetivo de la regulación es un paso a la tiranía, a la eliminación del control social y al establecimiento de una soberanía corporativa. Como conclusión, se puede decir que Mackintosh se niega de la idea de que exista lo general, la posibilidad de crear una teoría general de la contabilidad que le dé identidad disciplinaria y le dé construir representaciones que liguen dialécticamente teoría y práctica, objetividad y subjetividad. Muchísimas gracias.